Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Neurociencia Amena, donde ahora la doctora Laurelena Hernández Vanegas nos hablará sobre qué es la epilepsia. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y adelante, la pantalla toda suya. Hola, muchas gracias. Vamos a hablar sobre qué es la epilepsia. Yo soy Laurelena Hernández Vanegas y queremos hacer un programa especial solos para que conozcan la definición de la epilepsia. Ya hemos hablado de varios temas que van en referencia a la epilepsia, en especial temas como el ejercicio o temas como la epilepsia y el embarazo y así, pero hagamos uno solamente para hablar de la epilepsia y esperar resolver sus dudas. La definición actual nos la da la Liga Internacional contra la Epilepsia. Esta definición es una definición conceptual que es previa del 2005, que nos dice que la epilepsia es el trastorno cerebral caracterizado por la predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de dicha condición. En esta definición podemos ver que toma en cuenta todas las consecuencias, tanto neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que tiene la epilepsia. Pero lo que tenía o lo que nos hacía un poco difícil el diagnóstico de epilepsia en este caso es que requería al menos de 2 crisis epilépticas, por lo cual se hizo una definición que es la definición operacional. Esta definición viene desde el 2014 y también es una propuesta de la Liga Internacional contra la Epilepsia. Nos divide la definición en 3 partes. Una primera parte que nos dice que se puede diagnosticar con la presencia de al menos 2 crisis epilépticas no provocadas o crisis reflejas con más de 24 horas de diferencia. ¿Qué quiere decir crisis no provocada? Pues aquella crisis que no está en relación con algo que lo pudo haber provocado, por ejemplo, un golpe muy fuerte o la ingesta de alcohol o así eventos que pueden hacer que nuestro cerebro pueda tener una crisis. Una segunda parte de esta definición es que también se puede hacer un diagnóstico por medio de una sola crisis no provocada y la probabilidad de crisis futuras al menos del 60% en los siguientes 10 años. Esto nos lo da el hecho de que se hacen estudios y se encuentra algún problema en los estudios, por ejemplo, un antecedente de un infarto o una gliosis o algo que tenga una predisposición a presentar crisis epilépticas en el futuro, por lo menos en los próximos 10 años, que sea mayor al 60%, entonces ahí requiere inicio de tratamiento y ahí ya es un diagnóstico de epilepsia. Y la otra parte de la definición es que se haga el diagnóstico del síndrome epiléptico. ¿Cómo qué síndrome epiléptico? Pues hay muchos síndromes. Uno de los más famosos entre las personas que nos escuchan es el síndrome de ausencia. Un niño que presenta una crisis de ausencia y después otra crisis de ausencia, ya se puede hacer un diagnóstico fácil así desde una sola crisis de que tiene un síndrome epiléptico y esto es también epilepsia. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es una crisis epiléptica? Pues la crisis epiléptica es la presencia transitoria de signos y síntomas debidos a la actividad neuronal anormal, excesiva y sincrónica. Vamos a ponerlo en otras palabras. Son aquellos signos y síntomas que se presentan, por así decirlo, cuando un grupo de neuronas se sincronizan y hacen que se presenten estos síntomas. ¿Qué podría presentarse? Por ejemplo, si alguien tuviera esta actividad en la zona del cerebro donde vemos, donde se interpreta lo que nuestros ojos le transmiten al cerebro, puede hacer que vea cosas. O si esta actividad se presenta en la zona del cerebro donde escuchamos, pues entonces puede hacer que escuche algún sonido que le llame la atención. Y esto siempre o tienden a ser muy similares cada vez que se presentan. Estas son las crisis epilépticas. Como vamos a ver, hay muchos tipos de crisis epilépticas. La epilepsia es una de las enfermedades más frecuentes que vemos los neurólogos. Podemos ver aquí en este estudio que la prevalencia de por vida ahorita documentada está en 7.6 por 1000. Esto quiere decir todos los casos que se presentan de epilepsia, ya sea una epilepsia activa, o sea que está recibiendo tratamiento, o aquellas epilepsias que ya presentaban una remisión. Y remisión es el término cuando ya no tiene crisis y tampoco está con medicamentos. No se considera que la epilepsia se cura, pero sí se considera que la epilepsia remite. Y por desgracia, la epilepsia sí es mayor o sí es más prevalente en países de ingresos medios bajos o en países de ingresos medios altos. ¿Esto por qué? Porque hay varias cosas que lo pueden provocar. Por ejemplo, problemas en el nacimiento, que ya en países de ingresos altos ya casi no se ven esos problemas, que tengan
hipoxia o que sea un parto mal atendido, todo ese tipo de problemas. Algunas cuestiones de infecciones en la cabeza, por ejemplo, una parasitosis como la neurocicercosis, es muy difícil que se presente ya en países de ingresos altos. Esta diapositiva que ven aquí es cómo clasificamos las crisis epilépticas actualmente. Lo que nos interesa es así, ¿en dónde inicia? Cuando nosotros vemos una crisis, tratamos de ver todas las características que esta crisis nos pueda dar. Entonces podemos decir que es una crisis de inicio focal o de crisis de inicio generalizado. Por eso es muy importante que cuando veamos una crisis, veamos todo y podamos relatar la historia como si fuera una historia, ¿no? Una crisis. Empezó, se quedó viendo al frente, empezó a mover su boca, o tan solo empezó, se cayó y se movió todo. Todo esto nos va diciendo por dónde puede empezar la crisis. Después de esto, de esta parte, donde decimos que es focal o generalizado, que aquí es importante. Focal decimos cuando empieza en una zona del cerebro y se queda en esa zona. Y generalizado quiere decir que sí empieza en una zona, pero se extiende rápidamente a los dos hemisferios. Por eso así, focal o generalizado. Focales regularmente tienen alguna causa, como por ejemplo un infarto o una esclerosis mesial temporal o una displasia, algo que podamos ver. Y generalizado, generalmente, tiende a ser causa de algún gen que tiene una predisposición a presentar crisis. Vamos a quedarnos con esta idea de forma general. Si todavía hay más causas y hay más etiologías que se pueden explorar, pero esta es la idea en general, entre diferenciar entre focal y generalizado. Y ya la crisis focal, decimos después, ¿es con conciencia o es inconsciencia? ¿Y qué hizo? ¿Se empezó a mover desde el inicio o no se movía desde el inicio? Entonces tiene un inicio motor o un inicio no motor. Y después van a decir ustedes, pero muchas veces empieza la crisis de una forma así como que se queda viendo a la nada y mueve una mano y después empieza a mover todo. Bueno, esto nosotros decimos que es focal, atónico, clónico, bilateral. Es muy importante que vayamos platicando la crisis como si fuera una historia y esto nos va dando la idea. También podemos decir que es desconocido. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos la evidencia necesaria para ponerlo como focal y generalizado, entonces lo podemos poner como desconocido en lo que estudiamos a la crisis epiléptica. Estos son los tipos de crisis como están ahorita clasificadas. Por ejemplo, si es focal, si es inicio motor, bueno, si tiene automatismos, si es atónica, si es clónica, si tiene espasmos epilépticos, si es hipercinética, si es mioclónica o sistónica. Y si tiene un inicio no motor, por así decirlo, si es autonómica, si tiene un arresto del comportamiento, si es cognitiva, si tiene alguna cuestión emocional ahí asociada o si es sensorial. Y cuando es generalizada nos interesa saber algo. ¿Es motora? O sea, ¿se mueve? ¿El paciente se está moviendo? ¿O es no motora? Que la más famosa de las crisis generalizadas no motoras es la ausencia. La ausencia ya sea típica, atípica. La ausencia también puede ser mioclónica o puede ser mioclónica palpebral. Y la motora es aquella que es tónica, clónica o la que se llama mioclónica o puede ser una mioclónica tónica o puede ser un espasmo epiléptico. Entonces, también hay forma de clasificar la crisis en sí, ya sea la crisis focal o la crisis generalizada. Y esta es una tabla de la clasificación de las epilepsias. Como les decía, lo que nos interesa primero es ver cómo es la crisis epiléptica, si es focal o si es generalizada, o la podemos poner todavía como desconocida porque no sabemos de dónde está iniciando la crisis. Si ya tenemos nuestras crisis clasificadas, podemos clasificar nuestra epilepsia, si es una epilepsia focal, si es una epilepsia generalizada porque solamente tiene crisis generalizadas, o si es una epilepsia que tenga la combinación de ambas crisis, focales y generalizadas. Esta, por ejemplo, un síndrome famoso es el síndrome de Lennox-Gastaut, que tiene crisis focales y crisis generalizadas. Y así nosotros tenemos algún síndrome epiléptico que podamos nosotros ya diagnosticar desde el que conocemos al paciente. Entonces aquí lo podemos hacer la tercera parte de la clasificación de la epilepsia, que es establecer un síndrome epiléptico. Ahora siempre tenemos que tener en cuenta que las personas pueden tener otras enfermedades, aparte de la epilepsia. Entonces aquí tenemos en cuenta las comorbilidades, como viene en el cuadro. Y también es importante buscar la etiología, ya sea una etiología estructural, como ustedes pensarán, pues un tumor, alguna esclerosis mesial temporal, una etiología genética, como les decía, hay genes que hacen que las personas tengan predisposición a tener crisis epilépticas, una etiología infecciosa, alguna infección en la cabecita que tiene
genera crisis epilépticas. Alguna cuestión metabólica también. Hay muchas enfermedades metabólicas que pueden tener crisis epilépticas las personas que las padecen. Una etiología desconocida, si hacemos estudios suficientes y aún no tenemos algún motivo o una causa para las crisis, podemos decir que es desconocida. O una etiología que se llama inmune, aquellas enfermedades autoinmunes que pueden generar crisis epilépticas. Y hay algo bien importante cuando hablamos sobre las personas con epilepsia. De 10 personas, por así decirlo, 7 van a estar bien controladas con algún tratamiento. Aquí pueden ver en el cuadro que hay 7 personas que están felices porque utilizan 1 o 2 fármacos y están sin crisis. Pero hay esas 3 personas que están tristes en el mismo cuadro, y esto es porque más o menos el 30% de las personas presentan un fenómeno que se llama farmacoresistencia. ¿Qué es la farmacoresistencia? El uso de 1 o 2 fármacos en una dosis adecuada, y aún así, y que sea estos fármacos para su tipo de crisis, y aún así la persona siga con crisis epilépticas. A esto le llamamos nosotros farmacoresistencia, porque nosotros lo que queremos lograr al final, cuando se empieza un tratamiento para la epilepsia, es que estén sin crisis, pero que también estén sin efectos adversos. Entonces también es importante ver que las personas sí están respondiendo a los fármacos. Si están presentando farmacoresistencia, necesitamos ver si le podemos dar otro tipo de tratamiento, no solamente fármacos antiepilépticos. ¿Y cómo se puede comportar la epilepsia? Aquí les hice una gráfica de 4 formas en las que se podría comportar. Esta, por ejemplo, la primera parte, tienen crisis, se inicia un tratamiento y se quedan sin crisis, ¿no? Y esta evolución también es muy famosa. Por ejemplo, tienen crisis, le empiezan el tratamiento, ya no vuelven a tener ningún tipo de crisis, y algunos les pueden incluso retirar los fármacos. Hay una segunda evolución, como pueden ver, que empieza con crisis, se quedan un periodo sin crisis y después puede ser que se retiró el fármaco y entonces regresan las crisis, o puede ser que incluso utilizando fármaco volvió a presentar crisis, que se haga algún ajuste o que se reinicie el fármaco, cualquier tipo de intervención, y vuelve a quedar sin crisis. Y puede ser que así esté, como en periodos con crisis y periodos sin crisis. Hay otro tipo de comportamiento que puede empezar con crisis y tener un comportamiento muy bueno al inicio, en el que están bien, están con el fármaco y están sin crisis, pero después tener un comportamiento en el que, a pesar del uso de los fármacos, tienen crisis. Y esto es importante verlos y conocerlos, porque a estos pacientes hay que ofrecerle algo más, que no solamente sean los fármacos antiepilépticos. Y por último, una evolución que algunos conocen, que son de las personas que más nos siguen, que son pacientes que tienen crisis de forma persistente, usen o no el fármaco. Y estos son los que presentan esta farmacoresistencia desde el inicio. A estos los tenemos que detectar, aunque vimos que no son todos los pacientes, es importante detectarlos para buscar la causa y ver si le podemos dar otro tipo de tratamiento. Entonces, aquí ya les platiqué cómo se hace el diagnóstico. También les conté un poquito. Empezamos con tratamiento para las crisis. Lo indicado es empezar con un fármaco. Y si este único fármaco falla, dar otro segundo fármaco. Ya sea que este segundo fármaco esté solito o se agregue otro fármaco. Entonces es en mono o en terapia de adhesión. Y si estos fallan, también consideraría hacer una cirugía, utilizar otro tipo de medicamentos o otro tipo de terapias como una neuroestimulación o una dieta para los pacientes, por ejemplo, la dieta cetogénica. Muy bien, espero haber aclarado algunas dudas sobre qué es la epilepsia y las crisis epilépticas, y les quiero recordar que nos manden sus dudas para poder generar más contenido. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ya saben que los esperamos en nuestro Instagram, Neurociencia Amena, y en nuestro canal de YouTube, también Amena Epilepsia, y en Spotify, Neurociencia Amena. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.